En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Abba Padre Internacional en este día viernes que el Señor nos permite para estar con cada uno de ustedes. Qué bendición que sigan en sintonía con nosotros. Gracias por seguir nuestra sintonía, seguir siempre ahí apoyándonos. Gracias a todos los que nos comentan a través de las redes sociales. La edificación que es este programa para sus vidas, de verdad que nos ayuda y nos permite pues seguir creciendo y motivar a los demás que pueden seguir escribiéndonos que lo que más te gusta, que quisieras que tratáramos, qué temas tocar, así que tienes toda la libertad de podernos hablar. Estamos en un mes que es el inicio de todo un año y nosotros podemos dejar que sea como el año pasado, en el cual quizás no dimos todo lo que teníamos dentro para darle al Señor. Quizás fuimos tacaños el año pasado, pues este año es un año en el que tenemos que darlo todo, tratar de darlo todo, porque no sabemos si es nuestro último año con el Señor. Entonces, qué mejor manera que dar todo el corazón, todas las fuerzas, amando y sirviendo a Dios como Él se merece. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, el que nos ilumina, el que nos permite seguir adelante, el que nos permite seguir creciendo, seguir dándolo todo por el Señor. Así que te invito a que, donde sea que te encuentres, cierres tus ojos y le pidas al Espíritu Santo que descienda sobre ti. Dile: Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi corazón. Espíritu Santo, ven que te necesito. Te anhelo, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, sopla sobre mi vida, Espíritu Santo. Desciende con poder. Bendito seas, mi Señor. Alabado, glorioso, exaltado eres, Espíritu Santo. Digno de toda gloria, digno de todo honor, Espíritu de Dios. Bendito seas por siempre, mi Señor. Alabado, glorioso y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran la autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de los Boanerges, es decir, los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Pues en esta lectura del día de hoy, hermanos míos, tenemos unos pasajes muy interesantes de la Biblia.
sobre todo en el Nuevo Testamento. Él llamó a los que quiso. Eso creo que se lo comentaba en otra reflexión. Jesús era diferente a los maestros de su época, porque a los maestros de su época los discípulos elegían al maestro, pero en este caso Jesús era que elegía a los que él quería y ellos entonces le seguían. Aunque aquí lo pone como si fue todo de un golpe, ya sabemos que no fue así. Cada apóstol tuvo su llamado concreto del Señor. Y lo hemos visto en los relatos, cuando el Señor llama a Pedro, cuando Juan y Santiago son llamados por el Señor, Bartolomé. Vemos ese llamado que el Señor le hace a cada uno de ellos en particular, Mateo. Sale Felipe, todos salen. Y es curioso que nos explica la Sagrada Escritura que él instituyó a 12 para que estuvieran con él. Y eso es algo que marcará todo lo que es el cristianismo. En el cristianismo siempre se supo que había 12 apóstoles y lo hemos reflejado en todo el Nuevo Testamento, hasta en el Apocalipsis. Están los 12 apóstoles de Cristo, los elegidos por Él, que Él pidió que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, a anunciar la buena nueva, que lo hicieron después. Lo hicieron con Él y luego lo hicieron después de su partida, y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. La autoridad de Cristo. Entonces, en todos los listados, cuando se mencionan los apóstoles, vemos que siempre inicia mencionando a Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Esto estamos en Marcos. Cuando vemos que cualquier otro evangelista va a mencionar la lista de los apóstoles, siempre va a mencionar a Pedro de primero. Luego menciona a Santiago, el de Zebedeo, y Juan, ya que Santiago ese Santiago, el hermano de Juan, era muy también reconocido, de mucha autoridad también dentro de los primeros cristianos. Juan, el discípulo amado, por tanto, y a quienes puso el nombre de Boanerges, que son los hijos del trueno. Y luego sigue mencionando a los demás: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo. Santiago el de Alfeo es ese que mencionan después. Hay una cita bíblica que normalmente usan los protestantes para decir que María tuvo más hijos o Jesús tenía hermanos. Usan ese Santiago. Y ellos ahí no saben que están hablando de Santiago, hijo de Alfeo, que su madre también se llamaba María, pero no era la María de Jesús. Simón, el de Cana, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Esa preeminencia que tenía el apóstol Pedro. En la Biblia vemos varias escenas donde se hace referencia a Pedro de manera especial. Jesús sube a la barca de Pedro. Jesús le dice: te quiero hacer pescadores de hombres. Jesús que le cambia el nombre: te llamas Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús que en una reprende a Pedro para que él no piense como los hombres, sino que siempre piense como Dios. Jesús que ora por Pedro para que al final él confirme a sus hermanos. Pedro que corta la oreja Pedro que niega a Jesús. Pedro que al final está ahí con Jesús y Jesús le dice 3 veces: me amas, me quieres, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. A Pedro, que a pesar de fallarle, de meter tanto la pata, Jesús aún así depositó en él
confianza, autoridad, no le quitó el ministerio que le había entregado a Pedro. Eso mismo quiero llevar al día de hoy, que tanta gente que se dice católica señala, critica, juzga, habla mal, insulta al sucesor del apóstol Pedro. Y no sabe que con eso pues está faltando gravemente. Porque el papado es un principio de unidad dentro de la Iglesia Católica. Los que suelen atacar al Papa suelen ser los protestantes. Suelen ser los que atacan al Papa, no un católico. Lo atacará alguien que no sea católico, pero nunca un católico. Entonces, cualquier persona que se diga católica y ataque al Papa, hay que poner en duda su catolicidad. Y se sienten con todas las de la ley de poder señalarlo, insultarlo y hablar mal de su persona, hablar con desdén de él. Que esta lectura del día de hoy, en el cual Jesús habla claramente de que instituye la iglesia sobre hombres pecadores, a lo que Él capacita, a lo que Él le da su autoridad y su poder, nos enseña que ese poder que ha dejado en los sucesores de los apóstoles y sobre todo en el sucesor de Pedro, aún sigue, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa misma autoridad sigue estando sobre los hombros de nuestros pastores legítimos, de lo que guardan la sucesión apostólica. Y debemos guardar esa unidad siempre con esa piedad filial de un corazón que se deja enseñar por su pastor. Aunque a veces no lo entienda, aunque a veces no lo comprenda, debo dejarme enseñar por mi pastor, porque por eso Dios lo ha puesto ahí. Si no hubiese estado otro pastor, pero en este caso es el que tenemos y hay que escuchar a nuestro pastor, porque si no, no se cumplirá la palabra, que las ovejas escuchan su voz. Si no estamos escuchando la voz del pastor, pues tendríamos que revisarnos, porque estamos escuchando otros pastores que no el que Jesús ha dejado para que apaciente sus corderos, para que apaciente sus ovejas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, que se emite dentro del programa Abba Padre. Esta segunda edición de este programa quería subrayar la trascendencia de descubrir por dónde se ha introducido el enemigo y, por tanto, pues cómo combatirlo. Recuerdo el caso de una persona que vino a verme y enviado por un sacerdote que le había recomendado decir: mira, yo creo que tú debes acudir al exorcista porque lo que veo en ti pues es un poco preocupante, ¿no? La cuestión se despertó cuando este joven pues fue a una acción de voluntariado en Calcuta, y allí con las hijas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta estuvieron pues ayudando unos días, y un día fueron a hacer turismo, y entonces pues se les ocurrió la peregrina idea de ir a ver el templo de Kali. Kali es una de las deidades hinduistas que, como todas las otras deidades, son maléficas, es una diosa de muerte terrible. Pues
fueron a verlo y según se iban acercando al templo, este chico se puso malísimo, empezó a rugir, casi entró en trance. Pero vamos, tenía las manifestaciones propias de una persona que está poseída. Entonces, pues el sacerdote se quedó con él, le dijo, pues cuando vuelvas a Madrid, pues ve a ver al exorcista, y él venía precisamente de eso, con la preocupación de que pudiera decirle que efectivamente tenía una posesión diabólica. Y así era. En cuanto hicimos una oración de discernimiento, se vio inmediatamente que estaba poseído. Entonces empezamos a orar, íbamos poco a poco, pues, pero yo no me aclaraba de por dónde había empezado todo el problema, de dónde había aprovechado el enemigo para entrar en esta persona. Hasta que un día, pues, acompañándome una mujer que tenía pues, carismas, tenía palabras de conocimiento, que es uno de los carismas que aparecen en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Se habla de eso, de esa palabra, que los carismas son dones que se reciben no para la propia santificación, sino para el servicio de la comunidad. Entonces, esta mujer me estaba acompañando y en un momento dado, pues dijo, padre, aquí hay un espíritu de seducción. Bueno, seguimos la oración, yo increpé, reprendí a ese espíritu de seducción, le ordené que se fuera. Bien. Acaba la oración, el joven sale del trance y me comenta, padre, he escuchado espíritu de seducción, porque estos pacientes puede ser que durante el trance no se enteren de lo que está sucediendo cuando su posesión ha entrado por el consciente, mientras que cuando ha entrado por el inconsciente o el subconsciente, ellos se enteran de todo, no controlan su cuerpo, no pueden decir nada, no pueden mover su cuerpo, pero escuchan y saben lo que está sucediendo. Y este pues, era uno de esos casos, como se verá por la causa por la que había entrado en él. Dice, espíritu de seducción, y me dice, pues fíjese, me ha dado usted la clave de lo que a mí me ha sucedido toda mi vida. Yo soy una persona que no me atraen las mujeres. Y, sin embargo, siempre me he dado cuenta de que las seduzco sin pretenderlo, y creo que ese impulso me sale para conseguir de ellas la afirmación de mi identidad masculina que mis padres me negaron. Sus padres querían una niña. Y ahí empezó el problema. Ese rechazo de su identidad masculina lo aprovechó el enemigo para entrar en él, entrar en su vida, y efectivamente empezamos a trabajar esa sanación interior, ese pedirle al Espíritu Santo, y justamente una víspera de Pentecostés, en una efusión del Espíritu, se curó. El Señor sanó esa herida y la posesión desapareció. Por eso es tan fundamental hacer un diagnóstico. Si uno va al médico, un médico hace una historia clínica, hace un análisis de la situación, va preguntando antecedentes familiares, pues desde pequeño, cómo ha evolucionado usted en este tema, qué otras molestias, qué otros problemas médicos tiene, o sea, para englobar la afección y poder tratarla y sabiamente, ¿no? Y acertar. Si se acierta en el diagnóstico, enemigo descubierto, enemigo vencido. En este caso, por supuesto, y siempre, ¿no?, con la ayuda del Señor. Pero entonces, por eso es tan importante ese discernimiento. Y en ese discernimiento, como decía antes, yo en algunas ocasiones no siempre tenía esa suerte, ¿no?, de tener a alguien que me acompañara, pero es muy importante. Una vez, hablando con un obispo,
decía, bueno, yo es que no veo necesario esto de que un exorcista tenga que trabajar pues, con gente carismática, con personas que tengan carismas. Y entonces le dije, señor obispo, mire, yo no soy de la renovación carismática, aunque he aprendido de ellos muchas cosas, pero mire usted, cuando una persona recibe un carisma, eso es algo, un don del Espíritu Santo al servicio de la Iglesia. Y precisamente el Espíritu los confiere para ayudar a las almas, para determinar cuál es el problema, para saber dónde hay que atacar, dónde está el enemigo incidiendo. Es fundamental. Por eso en el libro explico que hay como dos corrientes exorcísticas ahora mismo en el mundo, que en cierto modo están relativamente, cada una va por su lado. Una es la corriente europea, más racional, más se atiene mucho al ritual, como hay que hacer, ¿no? Pero casi se restringe al empleo del ritual y claro, yo siempre digo que el ritual de exorcismo es como un Stradivarius, que ahí está el virtuosismo. El Stradivarius tiene una musicalidad maravillosa, pero si falta ese virtuosismo del que lo utiliza, pues la interpretación va a ser muy diferente. Con el ritual es lo mismo, es una maravilla que recoge distintos recursos exorcísticos de la historia de la Iglesia y los ha puesto ordenadamente de una manera litúrgica muy bien pensada, pero que hay que saberlo utilizar. Es una exorcística que, como decía el padre Amort, pues expulsa a los demonios, pero en ocasiones se eterniza a la hora de superar un problema. Y por otro lado está la exorcística americana, que se ha alimentado de la matriz de la renovación carismática católica desde hace 50 años y que atiende mucho a las causas, a los orígenes, a las puertas, y tiene muy claro que la sanación debe ir unida a la liberación, que no hay liberación sin sanación, igual que no hay liberación ni sanación sin conversión de la persona. Entonces, como pasó cuando le llevaron a Jesucristo aquel paralítico entre 4, y Jesucristo lo primero que hizo fue, perdonaos, que son tus pecados, y luego lo curó. Pero primero le perdonó los pecados, porque no hay sanación ni liberación sin esa conversión personal, sin ese liberarse del pecado. Por eso, y por esa razón, la exorcística americana, que a veces tiene que vivir un poquito el tema del orden, eso ya lo trataremos en los auxiliares, en tal, tiene que mirar mucho de ser muy prudente, pero es muy efectiva, porque atacan los problemas en su raíz. Sobre esto seguiremos el próximo día, avanzando en ese cerrar puertas al enemigo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Aquí estamos compartiendo con esta gran familia de Abba Padre Internacional. Su hermana Yudelki Sánchez. Me alegro en el Señor de tener esta oportunidad de hablar a toda Latinoamérica, a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Qué maravilloso es el Señor. Doy todo honor y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que en este preciso momento me concede este espacio de fe para dar testimonio de lo que Él ha puesto en mi corazón, para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un tema que se titula Pasemos al otro lado. Dile a la persona que está a tu lado que ha llegado el momento. Pasemos al otro lado. Y para desarrollar este tema,
nos vamos a leer el libro del evangelista San Marcos en su capítulo 4, en los versos del 35 al 41. Te invito a buscar tu Biblia y nos acompañe en esta lectura. Este día, al atardecer, Jesús les dijo: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca. Como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Así titulamos la prédica que vamos a compartir en este momento, y te invito de una manera especial a que prestes atención, porque Jesús de Nazaret va a hablar a tu corazón. Es necesario que esta sierva disminuya y que Él crezca, que la presencia viva del Espíritu del Señor traspase los dispositivos, traspase las plataformas, y que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Porque hoy el Señor dice: pasemos al otro lado. Todo lo que estaba detenido, todo aquello que durante mucho tiempo estuvo obstaculizado en tu vida, todo aquello que se convirtió en barreras en tu vida y que te impedía avanzar hacia adelante para alcanzar la meta que Cristo ha predestinado para ti. Hoy, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús te digo: ha llegado la hora. Pasemos al otro lado. Y de modo introductorio, basándome en esta enseñanza que nos hace el evangelista San Marcos, vemos que en este capítulo 4, en sus inicios, en el capítulo 1 y siguiente, antes de llegar al texto en el cual te he leído, cuando se refiere el evangelista, este día al atardecer, Jesús le dice: pasemos a la otra orilla. En esta introducción, el evangelista se refiere a que Jesús había finalizado toda una jornada de enseñanza. Jesús, como maestro, estaba enseñando sobre la barca a los judíos y a todos los hermanos que se acercaban, que venían de diferentes aldeas y lugares pertenecientes a Jerusalén. Y la muchedumbre les seguía porque Jesús les sanaba, Jesús les daba de comer, Jesús les liberaba de todas las ataduras que yacían sobre ellos. Y cada día las enseñanzas eran más numerosas. Y es por esto que una vez terminada esta travesía de enseñanza, Jesús como maestro, ya inspirado y guiado por el Espíritu de Dios que habitaba en él, ya el Padre le había asignado otra misión. Por tanto, Jesús debía de moverse hacia la otra orilla. Y humanamente esto requería que tenían que utilizar los recursos, o sea, la barca, que en este enfoque es un recurso humano, para pasar al otro lado. Pero ¿dónde está la enseñanza, hermanos y hermanas, en esta primera travesía introduciendo este evangelio? Vemos
que en el capítulo 36 el evangelista San Marcos nos dice que Jesús manda a despedir a todas las personas. Era necesario finalizar esa tarea de enseñanza para continuar con lo que venía, con aquello que se avecinaba. Sin embargo, continúa diciendo el verso 36, y iban con él otras barcas. Otras barcas iban con él que seguían a Jesús para continuar con este camino de enseñanza, de seguir a Jesús el Maestro. Es muy parecido a los que participamos de grupos de oración y muchos hermanos que participan de la escuela de formación de servidores u otros que están estudiando en la escuela de teología para formarse, para ser cristiano, formarse en una vida de fe y llevar a cabo todo lo que la palabra de Dios nos enseña. La Iglesia nos enseña en toda su historia milenaria, específicamente los padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Agustín, basándose en este pasaje bíblico, que en esta enseñanza de que pasemos al otro lado, los padres de la Iglesia nos enseñan que Jesús nos refiere específicamente en este episodio que nos relata San Marcos, que Jesús es 100% hombre, que es perfectamente una divinidad humana, pero también una divinidad divina. Al montarse y subirse a la barca, Jesús entra en un profundo descanso, porque vemos que en el verso 37 nos dice que en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, que ya se anegaba sobre ello, pero él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Jesús aquí, el evangelista, no se refiere a que él estaba durmiendo como una manera simbólica para describir lo que acontece en el texto. No. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, la perfección humana de la divinidad de Jesús. Él estaba agotado. Recordemos que en el inicio del capítulo 4 nos relata el evangelista de toda esa jornada de evangelización, de enseñanza de Jesús, curando a tantos enfermos. Humanamente estaba cansado. Él no se estaba haciendo el dormido, pero él se introdujo en lo humano en este descanso, porque él ya conociendo lo que más adelante va a suceder, Jesús duerme porque Jesús confía plenamente en su Padre. Y esto aquí voy a interferir una parte de lo que es nuestras emociones para explicar lo que es la conciencia del desarrollo humano de las personas. Muchos de nosotros no podemos adquirir o llevar a cabo un descanso porque tenemos múltiples preocupaciones, porque llevamos al sueño, a la cama o a un momento de reposo esas preocupaciones, esas situaciones económicas, esos problemas, esas tantas dificultades que nos afectan en el día a día. Sin embargo, en Jesús vemos que es totalmente diferente. Jesús duerme y descansa porque Él confía plenamente en la palabra de su Padre. Y más adelante nos dice en el capítulo 4 ya, pero en el verso 39, que los discípulos gritan porque en medio de esta travesía el mar empieza a increparse y las olas empiezan a salirse de su lugar. Vemos un fenómeno natural que empieza a invadir a los discípulos. Qué maravilloso es el Señor, que aún en medio, quiero que prestes atención, de un oficio que era ya aprendido en la vida de los discípulos, porque casi todos eran pescadores y tenían este oficio aprendido, tenían experiencia de cómo manejarse si en medio de la pesca les acontecía una tormenta o se le presentaban dificultades en el mar. Era parte de su vida cotidiana y esto no era algo fuera de lo común para ellos. Ellos, por su profesión de pescadores, ellos sabían humanamente, o sea, debían saber cómo manejarse en medio de esta tempestad. Pero esto no es lo que relata el evangelista. Esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vemos que aún en aquellas actividades o acciones
que humanamente creemos ser entendidos, nos creemos que tenemos la capacidad de manejar esa situación, vemos que aquí se cae totalmente en la vida de los discípulos. Porque aún siendo buenos pescadores, aún teniendo experiencia en el mar, ellos se asustan. Ahí entra lo que es la parte humana, la esencia del hombre. Empiezan a preocuparse. Y todo aquello, hermanos y hermanas, que habían experimentado con Jesús, todas esas enseñanzas, haber visto a Jesús hacer tantos milagros en nombre de Dios, de ser testigo de una manera literal, tan cercana, de ver a ese Cristo que está con ellos sobre la barca que se hunde. Pero ellos inmediatamente olvidan todas esas hazañas. Y esto es parte de la miseria del ser humano, que olvidamos al instante de nosotros experimentar una prueba, olvidamos toda la grandeza, todo lo hermoso que la palabra de Dios nos revela, ya sea a través de la Santa Eucaristía, cuando experimentamos ese acontecimiento tan grande que por el don del Espíritu Santo, ese cuerpo y ese cáliz son transformados en esa manifestación de liberación, de amor, ese milagro de amor de Cristo darse a la humanidad. Pero también cuando participamos de un seminario de vida en el Espíritu, o de un retiro, o de una actividad en nuestros grupos de oración, todas esas experiencias de fe, hermano, rápidamente la olvidamos cuando nos llegan las dificultades. ¿Cómo tan rápido los discípulos olvidan todo lo que Jesús es capaz de hacer por el hecho de que están en la barca y llega esta situación de tormenta? Vemos cómo se describe una fuerte borrasca. En otra versión dice una fuerte tormenta irrumpe la barca y las olas yacen dentro de la barca de una manera tan fuerte que la barca empieza a hundirse. Y al ver esto ya de una manera peligrosa, los discípulos empiezan a gritar: Maestro, Maestro. Pero no es un grito de esperanza, no, hermano, es un grito de terror. Grito de esperanza, te puedo dar un ejemplo, es el grito que ejerce el ciego Bartimeo. Porque el ciego Bartimeo empieza a gritar cuando escucha en el bullicio de las personas que trasvasaban aquel lugar, camino hacia Jericó. Él escucha que Jesús de Nazaret está pasando por allí. Y él empieza a gritar para que Jesús le escuchara: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y este grito lo hace 3 veces, pero un grito de fe. Es un grito de escucha que sale desde dentro de su alma. Porque él, estando consciente de que Jesús tiene el poder y la gloria para sanarlo de aquella ceguera. Sin embargo, el grito que ejercen los discípulos sobre la barca ante el acontecimiento de la tormenta es el grito de la desesperación ante un hombre y una mujer que olvida de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Es aquel hombre que aún viendo a Cristo manifestarse con obras y prodigios, pero olvidamos, hermano, se nos olvida en medio de la dificultad, en medio de esa prueba o en medio de cualquier adversidad que estemos pasando, olvidamos humanamente que ese Cristo que está en la barca con nosotros, que ese Cristo que está contigo, porque recuerda, hermano, tú eres templo donde habita el Espíritu del Señor. Y aunque estés enfermo, aunque actualmente te hayan dado un diagnóstico que tienes cáncer sin importar el grado, aunque estés pasando una prueba económica totalmente difícil y te vayan a despojar de tus bienes, Jesús de Nazaret está contigo sobre la barca. Porque en este momento tu templo, tu casa, tú eres la barca donde está el Espíritu del Señor. No temas, hijo de Jacob. Nosotros somos esa delegación, esa generación presente de ese pueblo de Dios. Y es por ello que te invito, por el poder que tiene esta palabra, no temas, hermano.
Y si vas a gritar en medio de ese cáncer, en medio de esa tribulación, tú que me estás escuchando por primera vez en Abba Padre, a ti que te enviaron el link y que estás conectado con nosotros, tú que tienes ese diagnóstico de esa enfermedad catastrófica, hoy el Señor te dice, no temas, no grites con desesperación, no te desesperes en medio de ese proceso, porque aunque las olas día tras día aumenten la intensidad y se figure que te vayas a hundir, que te va a afectar aquel fenómeno natural, Jesús de Nazaret está sobre tu barca. Y Él, que es fiel, no va a permitir que tú te hundas, hermano, hermana. Él no lo va a permitir. Jesús calma la tempestad en la barca de sus discípulos, porque esta era la segunda parte de esta gran enseñanza que ya Jesús venía manifestando con ellos. El proceso, la experiencia de la tormenta era necesario, hermano. ¿O acaso crees que porque has dado el paso de seguir a Jesús, las pruebas y las dificultades no te van a seguir? ¿Acaso crees que porque has iniciado en la escuela de formación de servidores o porque ya hayas dado inicio a formar parte de un grupo de oración, ya te has bautizado, ya tienes los sacramentos de iniciación para llevar a cabo una vida de fe y estás participando de las celebraciones eucarísticas, no solo los domingos, sino cuantas veces te es posible? ¿Acaso crees que por todo esto la tormenta no te va a perseguir? Todo lo contrario, hermana. Todo lo contrario, hermana. Después de haber adquirido esa enseñanza y escuchar la palabra de Dios, entonces viene la tormenta a sellar, a confirmar que esas palabras que se nos han anunciado, que esas palabras que hemos escuchado con amor y en ese momento que se nos fueron predicadas, esa es la misma palabra en el nombre del Señor, que cuando se aproxime la tormenta, que cuando las olas irrumpan tu camino de fe y te quieran abatir y robarte la gracia, con el don de esa misma palabra, que tu hermana, tu hermano te vas a levantar. Tú te vas a levantar en el nombre del Señor, porque escrito está, dice la palabra de Dios, que el enemigo no tiene parte en nuestras vidas. Y como exclamó el profeta Isaías, si estás pasando un proceso de enfermedad, que por su sangre y por sus llagas somos curados y sanados. El mismo San Pedro en su primera carta, capítulo 5, los versos 8 y 9 nos dice: sed fuerte y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Porque en este fenómeno de que el mar se encrespa, que las olas se enfurecen y salen de su lugar, vemos un fenómeno de ataque. Pero no es exclusivo que sea el enemigo, pero sí se puede situar en las diferentes áreas de tu vida donde estés siendo atacado, donde tú te sientas que ya no puedes más, que con tu propia fuerza tú no puedes enfrentar ese fenómeno natural o sobrenatural que te esté atacando. Si en este momento estás pasando lo que es una experiencia de que tú requieres una liberación espiritual, no importa el fenómeno, no importa la circunstancia, lo que importa, hermano y hermana, es que Cristo Jesús está en tu barca. Y que el grito que a partir de hoy tú y yo vamos a entonar es un grito de esperanza. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que así como explica la travesía del Evangelio, que todas esas palabras que se nos han predicado, que todas esas experiencias durante este caminar de nuestra vida de fe hemos vivido y estamos conscientes de que Jesús tiene poder. Este es el momento de que tú y yo lo llevemos a la práctica. Y esto es lo que significa pasemos al otro lado. Que una vez alimentados de la palabra, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a continuar a llegar al propósito de Dios. El otro lado representa la meta, el propósito, el camino, lo que Dios tiene reservado para ti. Y es un propósito diferente en cada persona.
Dios quiere hacer cosas grandes. Y antes de orar quiero leerte este pasaje bíblico en el nombre del Señor. Cito 1 Corintios en su capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. San Pablo se refiere en este pasaje que si tú estás pasando una tormenta o una situación difícil, es porque ya Dios te ha capacitado. Ya Dios te ha preparado para que tú pases esta prueba. Y tú vas a llegar al otro lado porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Vamos a orar en este momento, hermano. Yo te invito a cerrar tus ojos. La oración es una expresión voluntaria, es una decisión, es una necesidad. Vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a dirigirnos al Dios que calma el viento, que calma la tempestad. Al Dios que sana el cáncer, que sana el SIDA. Al Dios que levanta a los hermanos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos a causa del COVID. Al Dios de lo imposible que se hace presente en este momento. Amadísimo Padre, clamamos a ti en este preciso momento. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de misericordia. Te presento a todo este pueblo que está conectado con Abba Padre Internacional. Espíritu Santo de Dios, ven a fortalecer nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a aumentar nuestra fe. Enséñanos a clamar, pero con un clamor que salga desde nuestro corazón. Que este pueblo de Dios no grite como aquel que no tiene esperanza. Sin importar la circunstancia que cada uno está pasando en este momento, que puedan alabar y glorificar el nombre de Jesús. Que puedan decir: así dice el Señor, que todo aquel que me invoca, yo lo escucho, y todo aquel que toca, Él le abre. Pues en este momento clama a Jesús de Nazaret. Clámale a Jesús por ese familiar que tienes que estar hospitalizado. Clama a Jesús, tú que estás enfermo, tú que estás abatido, tú que ya no puedes más. Clama a Jesús, tú que llevas noches sin poder conciliar el sueño, porque Él te dará descanso, bendito sea su nombre. Y pido a la fuerza del Espíritu de Dios que te toque. Toca a tu pueblo, Espíritu Santo. Llena cada casa, cada familia, cada habitación. Aún las personas que transitan en sus vehículos, Señor, y que nos escuchan en este momento. Que ese rocío de agua pura se manifieste en cada nación, en cada país que está conectado con nosotros. Y que la gloria de Dios sea evidente, así como se manifestó al Jesús despertar y decir al mar: cállate, enmudece. En el nombre poderoso de Jesús, que toda tormenta que esté atormentando a tu pueblo, Señor, sea enmudecida, detenida por el poder de la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú te estás paseando por cada familia. Gracias, Espíritu Santo, porque tu amor no tiene límite. Gracias, Espíritu Santo, porque en este preciso momento tú estás deteniendo esa tormenta que está atormentando a esa persona, Señor, que quiere hasta quitarse su vida. Esas voces malignas, Señor, que hablan a esa hija tuya, queden ensordecidas, enmudecidas en este preciso momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo honor y toda la gloria sean para ti, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice, Señor, a tantos enfermos de COVID-19. Y si es, Señor, tu voluntad, da la orden, Señor, para que este virus cese y sea eliminado de la tierra. Escucha, Señor, el clamor de la iglesia, de tantos hombres y mujeres que te sirven, que te son fiel, que viven para ti y que oran por el fin de esta pandemia. Ten compasión de nosotros.
perdona nuestros pecados y que guiados por el Espíritu Santo y por esta presencia de amor que estamos experimentando en este momento, seamos llenos de ti, nuestra fe sea aumentada y que veamos tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. No tenemos más tiempo, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Te invito, hermano y hermana, a seguir en sintonía con tu programa Abba Padre Internacional. Hasta la próxima. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite.